Bien chicos, continuamos con los videos. Nos habíamos quedado estudiando al epitelio poliestratificado plano. Vamos ahora con otro tipo, el epitelio poliestratificado cúbico, que lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el conducto excretor de unas glándulas que van a producir el sudor, que vendrían a ser estas, que la flecha de color rojo estaría indicando, ¿no? Entonces no es muy usual tener este epitelio, una que otra parte la estaría teniendo. Vamos con el epitelio poliestratificado cilíndrico. Notamos en el gráfico inferior que este epitelio tiene varias capas, pero la última estaría formado por células de forma cilíndrica. ¿Dónde lo encontramos? Aquí está, por favor, chicos, una pregunta de examen. Esta fue una pregunta de examen de ordinario, ¿sí? Un poco complicado, la verdad, ya que en realidad nos podría llevar mucho a la confusión esa pregunta, así que hay que tener muy en cuenta esto. Entonces, este epitelio se encuentra en la uretra masculina, pero la uretra masculina, y eso lo vamos a ver en el tema de sistema excretor o urinario, específicamente en la parte de vías urinarias, vamos a ver que la uretra masculina está formado por tres porciones. Veamos primero el gráfico aquí. ¿Sí? Este conducto que estamos viendo de color rojo vendría a ser la uretra. En el caso del varón, la uretra estaría formada por tres partes. La primera, esta que está rodeada por esta glándula de color amarillo. Esa glándula se llama la próstata, que es una glándula del aparato reproductor masculino. Es por eso que a esta primera parte se le conoce como la uretra prostática. Luego, atraviesa la uretra esta parte que se conoce como el diafragma urogenital, ya como quien dice saliendo hacia el parte exterior. Esta pequeña parte, de tan solo 1 centímetro de longitud, se llama uretra membranosa. Y por último, la uretra, que está atravesando por completo al pene, se denominará uretra peniana o también denominada uretra esponjosa, es el otro nombre. ¿Dónde se encuentra este epitelio poliestratificado cilíndrico entonces? No está en las tres porciones, por supuesto que no. Solo se encuentra en las dos últimas, es decir, la uretra membranosa y la uretra peniana, o también llamada la uretra esponjosa. Así que es una pregunta de examen. Ahora, ¿por qué digo que esta pregunta ha sido motivo de mucha equivocación en aquel entonces? Vayamos a ver otro epitelio que también es muy preguntado. Atención aquí, este es uno de los epitelios más preguntados, chicos. Epitelio polimorfo de transición, así se le llama, polimorfo. Y ahora veamos por qué se le denomina así. Bien, ahí tenemos el gráfico. A simple vista vemos lo siguiente. Tiene varias capas de células, lo que indicaría que es un epitelio poliestratificado. La última capa de células tiene la forma esférica. Son globos. Es por eso que se le llama células globosas. Veamos su nombre, ¿sí? Células globosas. La última capa de células tienen esta forma, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el nombre de este epitelio, no? Bueno, epitelio poliestratificado globoso debería ser su nombre, pero no es así. Antes de explicar un poco más, veamos una imagen. Ahí está. Esta es una imagen real, es una micrografía electrónica. Vemos ahí, ustedes notarán, varias capas celulares, ¿sí? Varias capas celulares, y la última capa de células estaría formado por células globosas, ¿sí? ¿Dónde se encuentra este epitelio? Es exclusivo de las vías urinarias. Por ejemplo, en este caso, este epitelio es de esta parte de la vía urinaria que se le conoce como la vejiga. Esta de aquí, ¿sí? Es la vejiga. Pero este epitelio polimorfo tiene ese aspecto, ¿no? Ese aspecto de células globosas y de varias capas cuando la vejiga esté vacía, sin orina. ¿Qué va a suceder si la vejiga se distiende, es decir, se estiraría por la presencia de orina? Veamos lo que sucede. Miren, aquí tenemos al mismo epitelio, no es otro, es el mismo. Solo que notamos lo siguiente, las células que eran globosas y cúbicas ahora se han transformado a células aplanadas.
Es algo interesante. Pero aparte de eso, también notamos que hasta ha disminuido el número de capas. En la parte superior encontramos 4 capas celulares y en la parte inferior estaríamos encontrando 3 capas celulares, un dato muy importante. Entonces, varía la forma de las células y también disminuye el número de capas celulares. ¿Por qué sucede esto? Porque en este caso, como vemos, la vejiga ahora está llena de orina. La orina hace que este órgano se estire o se distienda, de tal manera que las células se van a aplanar y va a disminuir el número de capas celulares. Pero esto no queda ahí. Una vez que nosotros realicemos el proceso de la micción, la vejiga nuevamente se vacía y de esa forma, nuevamente este epitelio retorna a su forma original, con más capas y con células globosas. Y de esta manera, notamos que el epitelio cambia de forma constantemente. De ahí su nombre de epitelio polimorfo o de transición. Otro nombre más les voy a dar, se llama también urotelio. Por favor, tengan en cuenta, este epitelio es uno de los más preguntados, así que vamos a colocar ahí el signo de admiración. Ese signo de admiración es de alerta, que ten cuidado, tenemos que recordarlo. La pregunta es simple, ¿no? ¿Dónde se encuentra el epitelio polimorfo? Nos dice. O de transición o urotelio. Respuesta, vías urinarias. Todo lo que tenga que ver con vías urinarias. Por ejemplo, en las alternativas podría estar vejiga, podría estar uretra, podría estar uréteres, cálices. Ahí es donde vamos a encontrar el epitelio de transición. Entonces, hay que tener en cuenta que podría confundirnos con el epitelio poliestratificado cilíndrico, ya que el epitelio poliestratificado cilíndrico se encuentra en la uretra. Y si recordamos, pues la uretra es parte también de las vías urinarias, lo cual eso tuvo lugar a confusión en los alumnos en ese examen de admisión. Cuando nos decía dónde se encuentra el epitelio poliestratificado cilíndrico, la respuesta era uretra masculina en su porción membranosa y esponjosa, aunque quizás les haya llevado a la duda a algunos alumnos, ya que pensaban que como es una parte de la vía urinaria, también estaría presentando el epitelio polimorfo o de transición. Dejamos de lado el epitelio poliestratificado y nos vamos con otro epitelio bastante interesante. Este epitelio se llama pseudoestratificado. La palabra griega pseudo hace referencia a algo falso. Entonces el término pseudoestratificado bien, chicos, dejamos de lado a los epitelios poliestratificados y vayamos a hablar de un epitelio muy interesante que vendrían a ser los epitelios pseudoestratificados. La palabra griega pseudo hace referencia a algo falso. Es por eso que los epitelios pseudoestratificados, ¿no? Bien, chicos, dejamos de lado a los epitelios poliestratificados y vayamos a hablar de los epitelios pseudoestratificados. La palabra griega pseudo significa falso. Estratificado hace referencia a que tiene varias capas. Entonces, si juntamos esas dos palabras, pseudoestratificado, más o menos nos estaría diciendo que es un epitelio que parece que tuviera dos capas o tuviera varias capas, pero en realidad no la tiene. Por eso el término pseudoestratificado. Veamos el gráfico inferior y entenderemos mejor de qué estamos hablando. Tenemos unas células altas, que serían células cilíndricas, y unas células bajas, a los cuales se les denomina células basales o células cuña. Si notamos, los núcleos de las células altas están más arriba que los núcleos de las células bajas llamadas células basales o cuña. Vemos entonces un desnivel de núcleo, lo cual a finales del siglo XIX, los científicos cuando vieron esta imagen de este epitelio pensaban que se trataba de un epitelio poliestratificado, ya que aparentemente habrían dos capas de células, debido al desnivel de sus núcleos. Recuerda que un epitelio poliestratificado
es cuando presentaría dos capas celulares. Pero luego mejoraron las técnicas y se descubrió que en realidad no había dos capas celulares, sino solo uno. Simplemente que unas eran más altas y otras más bajas. Pero ustedes podrían decir, ¿cómo es posible que se hayan confundido en algo tan básico? Pero en realidad, las imágenes reales de estos epitelios no son tan fáciles de identificar. Veamos, por ejemplo, en la parte inferior, un ejemplo de una fotografía microscópica en el cual se le ve un epitelio simple. Simple, recordemos, que era cuando tenía una sola capa de células. Vemos aquí claramente que es una sola capa, ya que estos redondos de color más oscuro, que son los núcleos, se encuentran prácticamente al mismo nivel, lo que indica que es una sola capa de células. Así que no habría ninguna dificultad en esta imagen. Pero si vemos este epitelio, hay núcleos que están más abajo y otros núcleos que están más arriba. Vemos aquí los que están abajo y aquí vemos arriba. De tal manera que no se observa muy bien. Parece efectivamente que habrían dos capas de células, engañándonos y haciéndonos pensar que serían dos capas celulares, es decir, un epitelio pseudoestratificado. Sin embargo, se sabe que esto no es así. En realidad, los núcleos que están más arriba son de las células cilíndricas, más altas, y los núcleos que están más abajo serían de las células basales. De todas maneras, existe una sola capa de células. ¿En dónde podemos encontrarlo? Pondremos un ejemplo. Por ejemplo, este epitelio lo encontraríamos en los conductos deferentes, que son unos conductos que forman parte de las vías espermáticas, ¿sí? Que estarían llevando a los espermatozoides en el proceso de la eyaculación. Bien, vamos con algunas modificaciones. Aquí viene lo interesante, chicos. ¿Sí? Aquí viene una pregunta de examen de admisión, así que al tanto, alerta. ¿Sí? Vemos este epitelio. Notamos células altas, células bajas. ¿Sí? Entonces serán en epitelio pseudoestratificado inmediatamente. Pero notamos que algo más aparece en este epitelio. En la parte apical de las células notamos unas modificaciones a manera de pelos. Si hacemos memoria, vimos que estas modificaciones, que tenían la forma de unos pelos, es decir, piliforme, se les denominaba cilios. Y los cilios eran estructuras que tenían movilidad. Bien, es algo más que se le está añadiendo a este epitelio. Tenemos luego una célula aquí de color amarillo, que sería una pequeñísima glándula que va a producir un líquido mucoceroso similar al moco. Su nombre será célula caliciforme. Recordar ese nombre, célula caliciforme. Entonces, ¿cómo debería llamarse a este epitelio? Su nombre sería el siguiente. Es un nombre, la verdad, un poco largo. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. ¿Sí? Epitelio pseudoestratificado con células cilíndricas, ciliadas y la presencia de células caliciformes. Ustedes se preguntarán, ¿es necesario que deba memorizar semejante nombre? Por supuesto que sí. De hecho, que es uno de los epitelios más preguntados en los exámenes. ¿Dónde encontramos este epitelio? Este es característico de las vías respiratorias. Es un epitelio que vamos a ver constantemente en el tema de sistema respiratorio. De hecho, por eso es que ponemos en los ejemplos aquí vías respiratorias. Es más, este epitelio, ¿no? Si te parece muy largo pronunciarlo, ¿no? Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, podríamos simplemente llamarlo epitelio respiratorio, y es justamente como nos preguntaron en el examen de admisión esa vez. La pregunta era muy sencilla. Nos decían, marque usted la alternativa en la cual se encuentra el epitelio respiratorio. Entonces el alumno debía saber que el epitelio respiratorio es el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. Así que tome su signo de admiración, ya que es muy preguntado. Vamos con otro epitelio no muy preguntado, pero es necesario saber, teóricamente, y es este de aquí. Es muy similar al de arriba, ¿no? Solo que en la parte apical no tiene cilios, aunque aparentemente son cilios, porque parecen estructuras piliformes, y lo son. Pero no son cilios
porque estas estructuras no tienen movilidad. Una característica de los cilios era que estos podían moverse. En el tema de célula eucariotes, donde se va a ver exactamente qué proteínas, qué ATPasas son las que permiten el movimiento de los cilios. Sin embargo, estos de aquí no se mueven, entonces no sería un cilio. Entonces, ¿qué son? Es el epitelio pseudoestratificado con estereocilios, chicos, ¿sí? Con estereocilios. Son semejantes a los cilios, pero por la ausencia de movilidad no serán considerados cilios. ¿Dónde lo podemos encontrar? En el epidídimo y en los conductos deferentes, que también vendrían a ser parte de los conductos eyaculadores del aparato reproductor masculino. Bien, chicos, comenzamos con la segunda clasificación de los epitelios. Tenemos a los epitelios glandulares. ¿Qué es una glándula? Una glándula es una estructura que deriva de un epitelio. Ese es el dato importante. Que tiene por función producir una determinada sustancia. A esa sustancia también la llamaremos secreción. La secreción también puede llamarse producto. Así que tenemos que considerar y recordar la pregunta de examen de admisión. ¿De dónde derivan las glándulas? La respuesta es: deriva del tejido epitelial. Así que le colocamos el signo de admiración, haciendo referencia que es un dato de suma importancia. ¿Qué partes tiene una glándula? Tenemos, por ejemplo, esta de aquí, que tiene una forma ovoidea, donde encontramos varias células, que de hecho son de origen epitelial, que van a tener por función sintetizar y crear la secreción de la glándula. A esta parte se le conoce como la porción secretora. Y coloquemos aquí, es la que se encarga de formar el producto o la secreción de la glándula. Como vemos, esas flechas negras indican cómo es que se está produciendo esta secreción. Pero esta secreción no se queda dentro de la glándula. Esta secreción debe salir. Bien, ahora vayamos a ver cómo se van a clasificar las glándulas. Vamos a ver muchos aspectos de clasificación. Vamos desde el más sencillo hasta los más complejos. La primera forma de clasificar a las glándulas es por el número de células que esté formando a la glándula. Por ejemplo, tendríamos a las glándulas unicelulares, que por obvias razones simplemente estará formado por una sola célula. Imagínense. En el gráfico inferior se ve un epitelio. Vemos una célula de color amarillo. Esta célula empieza a producir o secretar un producto o secreción. Entonces esta célula será una glándula formada por una sola célula. Por eso se le dice glándula unicelular. El siguiente tipo, y es la mayoría de los casos, serían las glándulas pluricelulares o también llamadas glándulas multicelulares, que estarán formados por varias células. Como vemos aquí, tenemos varias células que producen el producto o la secreción y que luego esta secreción sale de la glándula. Varias células formando una glándula. Entonces será una glándula pluricelular. Ya vimos la primera forma de clasificar a las células. Si tiene una célula o si tiene varias células. Veamos otra forma de clasificación de las células. Tendríamos por el lugar donde se libera la sustancia secretada. Bien, quizás parezca un poco confuso estos términos de aquí, pero vayamos a ver a qué se refiere. Tenemos, primero, a las glándulas del tipo exocrinas. ¿En qué se basa este término exocrino? Vemos aquí a la glándula, vemos a esta parte encargada de producir la secreción, al cual se le había conocido como la porción secretora, que se encargará de producir la secreción. Ahí vemos que se produjo la secreción. Ahora, esta secreción tiene que salir de la glándula, como ya lo vimos. Pero para eso, esta glándula presenta otra parte que se conoce como la porción conductora. Veamos su nombre. Esta
es la parte más interesante, ya que lo que caracteriza a una célula exocrina será justamente la presencia de esta porción conductora, un conducto. No te olvides, una glándula exocrina se caracteriza por presentar un conducto, así que le colocamos su signo de admiración que nos indica que es un dato muy importante. Ahora veamos cómo la secreción sale a través de ese conducto. ¿En qué se basa esta clasificación? Justamente, ¿dónde va a terminar este producto o secreción? ¿Dónde se libera? Entonces veamos acá el destino de la secreción. Tenemos dos casos. Puede que esta secreción vaya fuera del cuerpo o puede que esta secreción vaya a la cavidad de un órgano hueco. ¿Sí? Tenemos dos casos, al exterior o a una cavidad. Para entender mejor vamos con los ejemplos. Las glándulas sebáceas y sudoríparas son glándulas exocrinas que se encuentran en la piel. Y ahí lo señalamos. Es una glándula sudorípara. Esta glándula sudorípara producirá sudor. ¿Y dónde termina el sudor? Que en este caso vendría a ser su secreción. Exacto. Termina fuera del cuerpo, al exterior del cuerpo. Es por eso que se considera una glándula exocrina. De paso que podemos ver de esta glándula, glándula sudorípara, la presencia de un conducto. Y vimos que una glándula exocrina se caracteriza por presentar una porción conductora. Veamos otro ejemplo. Las glándulas salivales. Esta estructura de color verde estaría representando una glándula salival que se llama parótida. Esta glándula vean que tiene un conducto. Entonces, inmediatamente es una exocrina. ¿Dónde termina o dónde se libera su secreción, que vendría a ser la saliva? A una cavidad llamada la cavidad oral. Entonces es una glándula exocrina. Entonces recordemos que el destino de la secreción de una glándula exocrina puede ser dos: al exterior del cuerpo, como de las glándulas sebáceas o sudoríparas, o simplemente al interior de una cavidad, ¿sí? Como sería el caso de las glándulas salivales. Veamos ahora una glándula endocrina. Una glándula endocrina se diferencia de una glándula exocrina en lo siguiente. Vemos aquí que la glándula endocrina presenta una porción secretora, pero notamos que nos falta algo. Es la porción conductora. Entonces, un dato importante es que la glándula endocrina se caracteriza porque solo presenta porción secretora y no porción conductora. Vemos cómo ahora la glándula produce en su interior su secreción. Esta, a pesar de no tener conducto, sale de la glándula. Pero un dato importante es recordar que esta secreción de una glándula endocrina se denominará hormona. Recuerden que toda hormona es producida por una glándula del tipo endocrino. ¿Cuál es la función de la hormona? Una hormona vendría a ser un mensajero químico que lleva órdenes, ¿sí? Es una sustancia entonces que lleva mensajes. Al momento de salir de la glándula endocrina, salió para llevar un mensaje, que podría ser de las siguientes tres formas. Veamos la primera. El mensaje va a la misma célula que creó la hormona. Es como si nos llamaríamos por teléfono a nosotros mismos. En este caso, la célula que recibe el mensaje de la hormona se llamará célula diana. Si la célula diana es la misma célula que produjo el mensaje, el mensajero, es decir, la hormona, en este caso, esta glándula se llamará glándula autocrina, ¿sí? Una glándula autocrina es aquella que produce una hormona que llevará el mensaje hacia la misma célula que produjo esa hormona. Veamos el segundo caso. La hormona lleva el mensaje a una célula que está muy cerca a la glándula endocrina, una célula vecina. En este caso, se denominará glándula paracrina, cuando la hormona viaja, lleva el mensaje a una célula diana vecina a la glándula que produjo la hormona. Vamos con el tercer caso. Vean aquí. ¿Qué sucede si tenemos que llevar un mensaje a una célula que está muy lejana? Vemos acá el caso. Una célula diana
distante a la glándula. Como la glándula endocrina carece de conducto, es casi imposible que esta hormona lleve el mensaje hasta esa célula tan distante. Pero recordamos que en el cuerpo tenemos una serie de conductos que pueden llegar a todas partes. Vendrían a ser los vasos sanguíneos. Así que la hormona, para llevar el mensaje a la célula diana distante, lo que hace es ingresar al torrente sanguíneo o torrente linfático, viajar por él hasta llegar a darle el mensaje a la célula diana distante. Si este fuera el caso, entonces estaríamos hablando de una glándula endocrina propiamente dicha. Entonces recordemos, si la hormona producida por la glándula endocrina actúa sobre la misma célula que la produjo, será una glándula endocrina. Si la hormona lleva el mensaje a una célula diana vecina a la glándula, se denominará glándula paracrina. Pero si la hormona necesita viajar grandes distancias hasta una célula diana distante, así que la hormona tendrá que ingresar a los vasos sanguíneos, estaremos hablando de una glándula netamente endocrina. Bien chicos, se nos fue el tiempo. Ahora les invito que puedan pasar a desarrollar los bancos de preguntas que se les está dejando desde el nivel básico, intermedio a nivel avanzado. Una vez que hayan realizado estas preguntas, vayan a ver los videos en el cual estoy respondiendo a las 30 preguntas que se les está enviando.